El Calafate en 1921 no existía como pueblo. Era un paraje rural donde había un boliche de campo. Todos estos lugares eran descampados, había pastura, buena pastura, este, y algunas casas dispersas por diferentes lugares. Y bueno, eso era lo poco que había acá en 1921 cuando se declara las huelgas. Y la primera se va a declarar a fines de 1920. Y los que van a paralizar todo el trabajo en todas las estancias de la zona sur del río Santa Cruz, desde acá del lago argentino, los límites con Chile y hasta Río Gallegos casi, va a ser el Consejo Rojo. Lo que ellos pedían era que se cumpla, que se mejore la calidad de trabajo de los trabajadores rurales sobre todo, y luego que se cumpla el convenio que se había acordado con los patrones. Así que ellos van a ser los encargados de paralizar todo el trabajo en esta zona. Son gente de a caballo, son gente de acción, pues cuando se enfrentan a la policía se enfrentan a los tiros. Cuando se dan los primeros enfrentamientos a fines de 1920, que ellos paralizan el trabajo, se van a concentrar en Estancia Anita, el Consejo Rojo, los trabajadores, varias docenas de hombres más cientos de caballos, y la policía viene en persecución de ellos, pasando por los mismos boliches donde ellos han pasado antes, pero llevándose las bebidas. Entonces en el camino van brindando por la patria, por el orden, por la Argentina. Entonces a medida que van avanzando, va avanzando su borrachera. Entonces todos los enfrentamientos, luego las mismas declaraciones de algunos de los pocos policías que no se prendían en esa, dicen que el jefe y los suboficiales iban en completo estado de ebriedad. Eso lo dicen los mismos policías que participaron en los hechos. Y en la primera huelga, entonces los huelguistas, unos 200 hombres, vienen acá, hacen campamento, y acá está la mujer de Pantín a cargo del boliche con los chicos, numerosas prole, y uno de ellos, el hermano de José Pantín, del que es tomado como el fundador del pueblo, de 16 años, andaba por acá a la vuelta y los huelguistas se lo querían llevar, que se sume a la columna de los trabajadores. Doña Josefa Freire le dice, no, él es muy chico, no puede estar metido en estas cosas. Y los trabajadores entonces levantan campamento y se van hasta Estancia Anita. Y bueno, ahí después hay un enfrentamiento, acá cerquita en el cerrito, entre policía y huelguistas, donde matan a un trabajador y matan a varios policías. Y a los pocos días es cuando llega el teniente coronel Varela y hace una reunión en un lugar cercano que es Estancia Altero, y se firma el convenio rural por el cual los estancieros deberían reconocer las mejoras que los trabajadores están solicitando. Pues dice que no son nada descabelladas y que lo que están pidiendo es justicia. Esa fue la primera campaña del 10 de Caballería en Santa Cruz. La segunda huelga se inicia porque no hay reconocimiento de los ganaderos al convenio. El gallego Soto se había venido para esta zona a hacerse cargo del movimiento, de la huelga, y otro grupo de trabajadores, que eran los delegados de estancia, son los que se encargan de afederar a los trabajadores, cobrar la cuota social y llevarla a Río Gallegos. Entonces esto lo sabe la policía y le prepara emboscada en estos dos lugares estratégicos. Cuando llegan los trabajadores los detienen, les dan una paliza bárbara y se los llevan a la cárcel de Río Gallegos. Y el gallego Soto, que andaba por acá, le llega la noticia, entonces está en una estancia cercana a Río Gallegos, Río Turbio, y desde ahí declara la huelga general. A raíz de ese hecho, y se viene para esta zona para proclamar también la huelga. Entonces en esa segunda huelga es el gallego Soto el que va a quedar a cargo. En ese segundo movimiento también pasan por acá, pues los bolicheros eran amigos de la gente de trabajo, no amigos de las autoridades. Entonces cuando pasan por acá los huelguistas, nuevamente le dicen a Ramón Pantín, venite pibe, vamos a la huelga. Y Ramón se va, pues la cuñada no quería que se vaya, pero él igual se va, le dice, no, yo ya soy grande. Así que se va con el grupo de huelguistas y luego va a ser fusilado. No se sabe el lugar preciso, pero es fusilado. Y ese fue uno de los silencios que hubo acá en el Calafate cuando yo me vine a vivir en el 2004, porque de él no se hablaba y el único que me habló de él era uno de sus sobrinos que vivía allá en Río Gallegos, que era Lequis Pantín. Así que él comentaba algunas cosas de su tío Ramón y sabía que había sido fusilado, no se sabe dónde, en la Anita seguramente que no, pero no se sabe con precisión el lugar.
¿Por qué era que no? No se decía nada. ¿Porque no se conocía o porque se evitaba? Y la familia no lo hablaba y nadie conocía y nadie había Sí. rescatado esa historia. Y el único que la mencionaba era el sobrino este, el X Pantín, que vivía en Río Gallegos, que yo lo alcancé a conocer ya de viejito. Y después acá cuando vine, las hermanas, había una hermana que ya falleció, que ella se acordaba algo, pero no decía nada. Y acá en esa casita vive otra sobrina, pero ella nació mucho después, entonces ella tampoco lo conoció. Y no hay relatos en la familia del tío. Esa historia. Saben que un tío fue muerto en la huelga, pero nada más. Claro. ¿Quedaron con miedo, Luis? No creo, yo creo que era la costumbre de la época, me De no parece, hablar de eso. de no hablar del tema, sí. Porque lo mismo pasaba en mi familia y en todas las familias, era un silencio autoimpuesto, podríamos decir. Los estancieros, ¿hace mucho que estaban acá? Y cuando se crea el territorio, ellos son los primeros que se van a establecer. Claro. Y bueno, de acá los huelguistas entonces se van por esta larga huella carretera hasta Estancia Anita, y detrás viene la tropa, el 10 de caballería, que si hoy tenemos tiempo vamos a ir hasta Charlesfort. Y bueno, en este puente que estaba bastante maltrecho, que era de madera, cuando viene el ejército con los autos que los estancieros le prestan, uno de los autos se quedó ahí en el puente, se rompió una madera y se quedó enganchado. Entonces esto lo cuenta Lequis Pantín, el que lo mencionaba recién. Vienen los milicos acá al boliche, sacan a 2 o 3 parroquianos que estaban tomando y a culatazo los llevan hasta el puente para sacar el auto. Entonces esa era la actuación del ejército, maltratar a la gente, Sí. común. Claro. Y bueno, y de acá se van a Estancia Anita y armar el descalabro ese, que es parte, la vamos a contar allá, vamos a hacer una parada ahí en un lugar estratégico antes de ir a Estancia Anita. Así que eso es parte de la historia de lo que pasó en este lugar. Y lamentablemente no hay cartelería, no hay nada que indique que todo esto pasó acá. La verdad, no. Y esto está pedido desde el año 2007 al municipio. Yo pertenezco al Estado, soy empleado municipal. Y desde 2007 que está pedida la cartelería para señalizar todos estos lugares históricos, desde la entrada al pueblo hasta salir del pueblo. Incluso el puente, por ordenanza, se llama Ramón Pantín. Ese fue un proyecto que redacté Ajá. cuando hice las calles Osvaldo Bayer, Juan Esteban, otro de los fusilados, Ajá. y al puente Ramón Pantín, que se aprobó, pero verán que no hay ningún cartel que diga Ramón Pantín, puente Ramón Pantín. No vaya a ser que pregunten. Hay una piedra nomás ahí con el nombre de todos los funcionarios Ajá. y autoridades, pero de Ramón Sí, Pantín no hay nada. no hay ningún cartel. Calafate no es solo glacial. Claro, es mucho y esta parte de No, la esta historia. historia de- Claro, Bueno, me claro, sorprendieron de la difícil, casa. dura. O sea, paso todos los días por acá y no sabía. claro. La Y- casa, y- la calle del hostel, ¿fuiste Fantín, viste? Hostel Eh, donde estoy yo. claro, esa José Pantín, que es el hermano del que yo El te hablaba. fundador, pero este es fundador. Claro. No, Ok, no es el víctima. hermano. Claro, y el boliche estaba acá adelante, y esa casita donde ahora vive una de las hijas de José Pantín, que es Aida, eso era el gallinero. Entonces, esa casita estuvo abandonada. Son posteriores, porque cuando fue la huelga todavía no estaban los árboles. Ah, ¿no? No, crecen rápido, sí. Claro. Se plantaron eso, aquello de allá al frente. Después hay un pasaje que por allá toda la vuelta está también lleno de esos árboles. Claro. Así que este es el lugar histórico, un enclave. Ahora, qué importante. paralelo con la forestal. Porque allá también tenían una policía espantosa, Claro. que eran los época? cardenales, en la misma época, 2021. Y tenía la policía volante que el gobierno de Mosca se la manda a los empresarios. Claro. ¿Ustedes son de Claro. Santa Fe? Sí. Sí, Yo también. sí, sí. Ah, Yo soy de San Lorenzo. Ah, del no, sur. claro, Nosotros somos de claro, ciudad. sí, somos Yo ¿De soy de Santa Fe? capital. Ah, Ah, qué bueno, bueno. cerca. Cerca, cerquita. Para seguir después allá. Pero es paralelo. Claro, Son claro, hermanos, claro. peleaban por lo sí. mismo, el sistema de las reivindicaciones Claro. eran iguales. Claro. Allá tenían más Tremendo. problemas por el calor que yo, pero era lo mismo, Claro. eran las mismas organizaciones obreras, Claro. anarquistas y socialistas Claro. que estaban. Qué maravilla. ¿Qué? Y la policía era en realidad un cuerpo armado de los ganaderos, porque los que tenían el poder económico eran los ganaderos, los Pero estancieros. Sí, no allá tengo les duda. pagaba el sueldo la empresa. Claro, sí.
La empresa le pagaba el sueldo al comisario, pagaba el sueldo de la comisaría Claro, volante, claro. pagaba, los maestros le pagaban 2.000 sueldos. Pagaba todo el sueldo, Claro. Y acá el Estado muchas veces recurría a los ganaderos cuando tenía que pagar al personal, porque las remesas de dinero de Buenos Aires no pues, llegaba. se demoraban, entonces los ganaderos le daban plata para pagar. Ajá. Y ese es el Cerro Comisión. Este es el Cerro Comisión. Comisión. Sí. Ajá. Y del otro lado está la formación de elefantes. Es la huella vieja, entonces pasaba ya por el pueblo y venía por acá, no precisamente por este lugar, sino que se metía para las estancias. Allá donde está aquella arboleda hay un puesto que es de Estancia Anita, eso ya es Estancia Anita para aquel lado. Entonces durante la segunda huelga, cuando ya viene el capitán Pedro Viñas Ibarra a cargo de fusilar a los peones, él pasa por el pueblo de Calafate y viene y establece su campamento acá, el 7 de diciembre de 1921. Se establece ahí, de acá se ve Estancia Anita, el casco de la estancia propiamente dicho, y los huelguistas lo ven, que ya está el ejército acá acampado. Entonces mandan 2 delegados para arreglar las condiciones en que se va a terminar la huelga, que es que los estancieros cumplan con el convenio. Cuando llegan los delegados acá, Viña Ibarra los hace fusilar. No se sabe el lugar preciso, pero ahí cerquita se encontraron restos humanos, así que es posible que sean eso, hay que seguir estudiando. Y entonces Viña Ibarra envía un suboficial a la estancia Anita, de acá cerquita, se llega de a caballo. Entonces le dice que tienen 2 horas para rendirse incondicionalmente y que él va a ocupar la estancia. Entonces ahí se arma la asamblea, se discute, está la posición del gallego Soto, que él no se piensa entregar al ejército, él quiere internarse más hacia la precordillera para seguir escapando y no enfrentarse, y la mayoría de la gente ya estaba cansada porque hacía varias semanas y meses que andaban a la intemperie, de estancia en estancia. Además tenían mucha movilidad porque no se quedaban quietos en un solo lugar, sino que estaban en constante movimiento. Pues finalmente la asamblea, por mayoría, decide entregarse al ejército. Entonces el suboficial que había de estancia Anita le comunican que sí, que se van a entregar al ejército, entonces le avisa a Viña Ibarra ingresa a la estancia Anita el 7 de diciembre de 1921 a la tarde, y ahí le señalan los que son los cabecillas, que les pide a los estancieros que se los señalen y los fusilan, los matan ahí delante de los peones que estaban formados enfrente de las casas de esta ancianita que vamos a ver después. Y se encierra a los trabajadores en los galpones y al día siguiente se comienza con los fusilamientos masivos de grupos de 8, 10, 12, durante todo el día 8 de diciembre. Entonces esa es una controversia y una discusión que tuvimos con los integrantes del gobierno y de la mesa de la huelga, que se armó hace un par de años, cuando se impuso que el 7 de diciembre sea feriado provincial por las huelgas. Por el 7 de diciembre no hay nada que recordar ni conmemorar, porque el 7 de diciembre es la entrega de los trabajadores al ejército, es la rendición. Entonces eso no se debe recordar. Lo que sí se debe recordar es el 8 de diciembre, que es la fecha que pedía Osvaldo en su obra, que sea arriba de la recordación de las víctimas de 1921. Y eso ya está por ley. Nada más que no es una celebración ni un festejo ni nada. Y por eso estoy en contra, y hay muchos que estamos en contra de la fecha del 7 de diciembre como fecha de los huelguistas. Pero acá es oficial el 7 de diciembre. Sí, hace un par de años es oficial, sí, claro. Sí, sí. Pero Para, porque justo pasó el auto. El 7 de diciembre es la rendición y Claro. el 8 de diciembre fueron los fusilamientos. Claro. Esa es la diferencia. Claro, sí, O sea, claro. no es el 7 sino el 8 la fecha a conmemorar. Lo que pasa Claro. es que el 8 ya era el Día de la Virgen, entonces Claro. había que sumar no un fue un feriado día más. cualquiera, fue el día de la Virgen, el día Pedrón. Claro. Ellos se rinden por este agotamiento, pues, posiblemente. Sí, pues ya es la mayoría lo que decide entregarse al ejército. Además ellos estaban cansados. Pensaron que no los iban a fusilar, Me imagino que no, claro. obviamente. Al lado de mí, por el capitán y todo. Ah, pues salgamos todos. Ah, bueno. Pero espera que te saco yo vos. No, espera. Ponete vos a mí, Dale. la primera del grupo, después ustedes me sacan. Sí, pues los trabajadores pensaban que el ejército venía para hacer cumplir el convenio, como había pasado unos meses antes. Que se, Sí, pero entregarse no fue Pero Soto una sabía que no. buena ¿Y idea, Soto no cuándo creo se que escapa? ¿Entre el 7 y el 8? la misma se tarde del escapa. 7, pues la asamblea es el 7 de la tarde. Bueno, ahí se decide No, por se quedó a mayoría. esperar a ver qué pasaba No, el porque gallego. se discute, pelean ahí entre la postura de él, la del alemán Schulz, el chileno Fariña. Y finalmente, cuando se vota, todos votan por entregarse al ejército
Y el gallego, con un grupo más de gallegos, vascos y españoles, dice, no, nosotros no nos vamos a entregar. Entonces, guiados por el chilote Luna, agarran caballos y se van unos poquitos por detrás de la estancia Anita. Pero no se pueden ir por detrás porque el capitán Pedro Viñas Ibarra, en esta segunda campaña, él venía en operación militar. O sea, lo que hace Viñas Ibarra cuando antes de llegar al Calafate, él se establece ahí en una estancia y arma la estrategia. Entonces, al subteniente Frugone Miranda le da la orden de que vaya bordeando por atrás del Cerro Calafate y por todas estas, detrás del cordón Huiliche y posesionarse detrás de estancia Anita. Entonces, le dice que se quede ahí, establezca campamento y espere las indicaciones de él que va a atacar la estancia de frente. Entonces, cuando llega acá, Frugone Miranda está detrás de la estancia Anita, nunca en un lugar donde no se ve, desde la estancia Anita hacia atrás no se ve, que es el arroyo Cachorro. Están los restos del campamento ese todavía. Y Viñas Ibarra viene acá, entonces desde acá Viñas Ibarra se va a dirigir por el frente a estancia Anita para atacar de frente, y por el costado que vendría siendo por este lado del cordón ese Huiliche, y aquel cerro predominante que es el Moyano, le ordena al capitán Campos que vaya bordeando, subiendo el río Centinela para atacar la estancia de costado. Entonces tiene la estancia rodeada. Atrás Frugone y Miranda, de costado Campos y Viñas Ibarra de frente. Entonces el único lugar que tiene el gallego Soto para escapar es para aquel lado, donde está el paso Zamora o Rosada, según cómo se llama. Entonces, por ese lugar escapan ellos. Y con que le tomen un par de horas de ventaja de a caballo, ya se hace inalcanzable para el ejército. Entonces no lo pueden pescar más. Además, desde ahí, de estancia Anita hasta el límite, son unas 4 horas de a caballo, y si van a marcha rápida, un poco más. Pasaron para Poco Chile. Entonces pasan para Chile y ya están, por lo menos de este lado, salvados, claro. Después, Sí, después llegó fue la epopeya ya o el periplo, ¿no? de esconderse hasta que lo esconden los compañeros de la Federación Obrera de Puerto Natales, hasta que pase un poco el tiempo y se calmen las cosas. ¿cuántos obreros había acá ese día en la Anita? Y se calcula que había unos 600 trabajadores. Mucho era. Sí, porque estaba todo el grupo de la zona sur del río Santa Cruz, que se había declarado la huelga, y el grupo del gallego Soto, que venía de la parte norte del río Santa Cruz, y ellos estaban en posesión de todos los barquitos que habían en esa época, que comunicaban las estancias del norte y del sur Ellos del habían lago tomado los argentino. barcos también. Ellos manejaban los barcos. Y cuando hay un encuentro entre Viñas Ibarra y los trabajadores en el paso Charles Fur, antes de venirse para acá, ahí mismo es la nota, y los trabajadores le dicen que el gallego Soto no se va a entregar al ejército como pedía Viñas Ibarra, que se entreguen en Puerto Ima y en el Calafate, y le dice que un grupo se entrega, pero el gallego Soto se va a ir hasta Punta Banderas, que está un poquito más allá. Y de Punta Bandera, con su grupo de gente, que son 180 hombres, más los rehenes, administradores y capataces. ¿Venían con rehenes? Rehenes. Traían Claro, rehenes. rehenes, claro. Ajá. Entonces de ahí de Punta Bandera, estos Era se vienen grande para el Estancia día. Anita. Claro, sí. Entonces de ahí se van hasta Estancia Anita, claro. Evitando el encuentro con las tropas. Y esperando que lleguen las tropas para arreglar. ¿Y por qué hago esta parada siempre acá? Porque acá se ve el puesto de Estancia Anita. Ahora está un poquito tapado por los árboles, ¿no? Pero Sí, no, se ve perfecto. y en el parte militar de Viñas Ibarra él menciona esto, dice, establezco el vivac en en Cerro Comisión, o Cerro Comisión de Elefantes, dice él, pues el Cerro Comisión que es este, Y el elefante atrás. Del y otro lado. y Elefante que está del otro lado, entonces le pone los dos nombres. Y después en la obra de Bayer hay un testimonio donde dice que Salvador Martín, recorriendo los campos, encontró restos que presumiblemente eran de un huelguista, pues tiene que haber sido de esa época. Entonces pide una pala prestada y le da sepultura a los pocos restos dispersos que habían del hombre que él encontró, de los huesos, que en realidad eran. Y esos huesos aparentemente estarían en esa mata vieja, es una mata centenaria de Calafate. Esa y aquella otra, son matas viejas. No, acá, allá del otro lado del lago. Entonces hace unos años, un viejito que ya falleció, nos trajo hasta acá y dice que ahí debajo es donde están esos restos que menciona Bayer en su obra, que son los que habría encontrado Salvador Martín.
que era canario negro. Estarían sepultados debajo de ese calafate. Y puede ser porque ahí hay un reparo, ahí se encontró el asador ese, y la huella antes pasaba por allá, entraba al puesto de la estancia, después bordeaba este cerro, por allá se distingue un poquito la huella, pues la huella iba por aquel lado. Entonces se ve que el hombre estaba ahí haciéndose un asado, preparando algo, cuando lo ven los milicos, viene acá, le pegan un tiro, lo matan y se llevan las cosas, pues era la forma de actuar luego de la huelga, la vida de los trabajadores o de la gente que ellos encontraban en el camino no valía nada, entonces lo liquidaban como si nada. Después de estos fusilamientos siguen matando gente. Claro, y esos serían los restos que nos dicen que estarían ahí debajo de este calafate centenario. ¿Nunca se exploró? ¿Nunca? No, están ahí, así que habría que escarbar y ver si realmente están ahí. Pero eso tendría que hacerlo No, claro, un trabajo arqueólogos, claro. científico, pero Ujú. estaría bueno comprobar. Para confirmar, claro, Ajá. sí. Pero coincide el relato de la obra de Valle con el del viejito que el viejito era un peón de campo que no sabía leer, entonces él no conocía, no había leído la obra de Valle Ajá. y tenía datos de lo que él había recolectado trabajando acá en el campo. Entonces le decían ellos que los restos están ahí debajo de esa mata. Claro. A mí una de las cosas que te comenté cuando, viste, que me gustaría entrevistarte, bueno, pero capaz que salen en todas estas charlas y no hace falta que sea una entrevista así tan formal. Una de las cosas que más me sensibilizan es que si hoy hay que hacer un reclamo sería el mismo, me parece. Sí. 100 años después es exactamente el mismo, porque la vida del peón del campo sigue sin valer nada, se sigue muriendo aislados en el medio del campo, son tirados cuando ya no sirven como una cosa. Ujú. Y esto ocurre en Santa Cruz y también ocurre en otras provincias Claro. de Argentina, ¿no? Claro. Entonces, creo que por ahí está la inspiración de estos anarquistas envalentonados por la Revolución Rusa, que se sintieron la fuerza, tanto en el norte de Santa Fe Claro. como acá, como para darle para adelante, fueron acallados, pisoteados, porque los asesinaron a todos, y cuando te matan, y listo. Entonces, se quedó la clase obrera totalmente pisoteada. Entonces, después con que tengas un derecho que te den, ya está, ya con eso, tenés laburo, te respetan un poquitito, ya está. Entonces es como que el trabajador nunca puede levantar cabeza. Esa es mi sensación, ¿no? Pasan 100 años, pero pasó un segundo. Si claro, fuéramos un sí, ser sí, humano sí, que sí, vive sí, cientos sí, de sí. años, estamos igual, estamos como en el mismo punto. Y con Mira, ganas, mi sobrina. muchas Y eso ganas quiero de ver que, tu mirada. de que estemos peor. Tu mirada ahora, ¿cómo lo ves? Sí, eso está reflejado precisamente en el relato del hombre que me trajo acá y me dijo, acá están los restos que encontró Salvador Martín en esa mata, debajo de esa mata, que el hombre no sabía leer, era un peón de campo, un hombre grande ya, y él había sido abandonado acá en el hogar de ancianos porque él trabajaba en una estancia, estaba en un puesto en una estancia. Entonces cuando al patrón no le sirvió más, lo trajo acá al hogar de ancianos y ahí estaba. Entonces un compañero lo ve que está ahí, el hombre le había quedado un brazo inutilizado porque se había caído del caballo, entonces lo hizo operar, le gestionó con la mujer la pensión, entonces le dieron una pensión y le gestionaron para que le operen el brazo, entonces pudo movilizarlo. Pero así terminó la vida del hombre que trabajó muchos años en la estancia, después cuando ya era viejo e inútil, lo vinieron a traer acá al hogar de ancianos y que se haga cargo el Estado. Y el estanciero no se hizo cargo. Y finalmente el hombre después le daba mucho la bebida y falleció en la calle, caminando, le dio un ataque y murió. Pero la vida del hombre de campo en muchas estancias suele ser más o menos similar. Está toda su vida al servicio del patrón, después cuando al patrón ya no le sirve, lo deja en los hogares de ancianos de los pueblos. Entonces, en la mayoría de los pueblos de estas ciudades están la gente vieja porque no tiene familiares, trabajó toda su vida para el patrón, pero nunca le hizo aporte, entonces lo viene a dejar al hogar de ancianos acá al Calafate, a Gobernador Gregores, a Río Gallegos. Entonces en todas estas ciudades hay gente que le ha dedicado su vida al patrón y que después tiene que terminar sus días en el hogar de ancianos porque no tiene obra social, no tiene nada. No, y en 100 años no ha cambiado mucho esto. Por eso debió haber una autocrítica o una crítica del gobierno a los 100 años de los fusilamientos de los trabajadores, no solamente actos pomposos, con
anuncios con anuncios, pero no hay una política realmente de Estado sobre los trabajadores al día de hoy. Vemos en Río Gallegos que muchos trabajadores están procesados por el hecho de protestar. Cuando los enfermeros durante la pandemia protestaron, hay muchos que están procesados. Ah, las banderas. esas No son de Colón, Hugo. ¿Eh? No son de, somos de Colón nosotros. No, no son de Colón. Ah, espera, por favor, Luis, que te voy a sacar una foto. Sí, que Hugo. Claro, ajá. Ay. Luis. Qué mal. ¿Tenés problema en ponerte adelante, Luis? No, por favor, te quiero abanderado. Te Ya. quiero abanderado. Ahí está. Ay, qué maravilla. Quiero esta foto también. Hugo, vení. Vos después nos sacás una foto a Hugo Sí, y a mí por con Luis, supuesto. las banderas, por favor, con las banderas, Luis. Vení, Huguito, vamos a sacarnos Sí. acá. Sí. Ahí va. Por Gustav Vickers. Wilkens, sí. ¿Esto es lo que se llama el cenotafio o el Sí, este es el cenotafio. Este es el cenotafio. Claro, sí. Gustav Vickers, ¿quién es? Porque Él es el que hace justicia por los huelguistas y el que lo mata a Varela. Ah, claro, en Buenos Aires. Claro. eso sí, Es un anarquista europeo, era él. Claro. Sí. Habían matado al hermano acá en las huelgas. Por lo menos eso es lo que creo haber leído. Claro, cierto, claro, sí. él es el que, sí. Por eso este año le digo a los compañeros, nadie recuerda a Wilkens, así que vamos a poner una placa en su honor Ajá. y la colocamos, yo no me acuerdo el año, creo que fue 2011. 2011, sí. Ah, claro. Che, Va, digo 2011 porque lo veo, no porque sepa. Claro. Porque tenés buena vista. Y después esa placa blanca, igual, un día que vinimos estaba puesta ahí, había una botella con un mensaje. Así que gente que pasó acá la puso. Mirá. Claro. Ujú. Pueblo de Villa del Parque, ¿dónde es? Casa del Pueblo de Villa No, del no sé, Parque. no me acuerdo dónde era. Yo vivía en Villa Ciudad Parque, pero nada que ver. En Córdoba. La gente, ¿viste? Santa Fe hay una, pero no creo. A mí me suena Villa del Parque. Me voy a fijar. ¿Buenos Aires? Villa del Parque Puede de Buenos ser. Aires, sí, claro. Pero ese, no sé si sea ahí mismo, no me acuerdo yo. Pusieron la capa. Siempre me decía, hay que seguir con esto, que esto no se pierda. Exacto. Claro. Y todas las charlas eran sobre eso, ¿no? Y el interés por conocer la historia, por mostrarla y que no se pierda, claro. Pero ¿cuándo empezaste a interesarte por esto? Antes del 2000, en el fines de los 80, en Río Gallegos, cuando había leído la obra y veía que uno de los chicos fusilados acá era de Río Gallegos, Juan Esteban, Sí. y que nada lo recordaba, ya una calle, una plaza, nada, ni la familia. Así que empecé con la calle, digo, algo tiene que haber. Entonces hice un proyecto, lo presenté al Consejo Deliberante, que se aprobó, y se hizo la calle Juan Esteban. Entonces digo, bueno, este tiene que ser el camino, visibilizar los nombres de esta gente, porque la familia por ahí lo va olvidando, familia de los Esteban que no saben quién fue su tío abuelo. Entonces esta es la forma, era por lo menos para mí, de mostrarlos, ¿no? Entonces, hay una calle Juan Esteban, entonces la gente tiene que decir, Juan Esteban, ¿y quién sería Juan Esteban? Entonces averigua, fue un chico fusilado acá en la Estancianita por las huelgas y eso, claro. Lo mismo Ramón Pantín y tantos otros, ¿no? Y lo que decía Bayer de que esto no se pierda, no tiene que perderse porque
fue una justicia muy grande la que se hizo con esta gente que pedía tan poco. Dignidad. Sí, porque ves los pliegos de condiciones, los pedidos. Y esa placa, bueno, esto nace en el 2006, porque este cenotafio se hizo por iniciativa de los chicos de la escuela. Ellos querían hacer un recordatorio acá por los fusilamientos. Entonces lo van a ver al intendente Néstor Méndez y él dice, bueno, sí, yo lo hago. Así que esto se debe por eso a los chicos de la escuela 9, que esté este cenotafio viejo. ¿Dónde dice? ¿Acá? Sí. Bueno, no dice acá, pero Colegio Provincial 9. 9. Claro. Entonces la iniciativa surge de ellos, de los chicos de la escuela. Se hace el cenotafio en el 99 y después queda abandonado, nadie se hace cargo de cuidarlo ni nada. Así que bueno, en 2004 me vengo a vivir yo acá, ya estaba abandonado, estaba feo. Y nos juntamos con algunos compañeros en el Calafate a ver qué se podía hacer con esto para mejorarlo, porque se veía feo. Así que decidimos hacer una reunión, una convocatoria abierta, y ahí nace en 2006 la Comisión por la Memoria y las Huelgas de 1921 del Calafate, con la intención de recuperar este cenotafio, porque averiguamos, el municipio nos hacía cargo porque obviamente está fuera del ejido urbano, entonces no es responsabilidad de ellos, ya lo habían hecho, así que ya estaba. Y el gobierno provincial tampoco se hacía cargo. Entonces ya que nadie se hacía cargo, le digo a los compañeros, bueno, nosotros nos vamos a hacer cargo, nos vamos a apropiar del monumento de forma pacífica y a pedido de la obra de Osvaldo, del 8 de diciembre, al Día de la Recordación de las Víctimas, todos los 8 de diciembre vamos a hacer un acto ahí en el cenotafio de esta ancianita. Así que las banderas que las repusimos, porque las que habían puesto eran de cerámica y las habían roto, así que hicimos esas de chapa. Incluso la compañera que había hecho las de cerámica hizo otras y me las dio. Las tengo guardadas porque ella falleció de cáncer hace poco, pero pusimos esas de chapa que no se rompen. La última es alemana, la que anterior. Española, uruguaya, chilena y la argentina. Sí, Claro. sí. Incluso había una británica, pero esa siempre nos generó controversias, Claro. porque uno de los fusilados era británico. Entonces, debiera estar o no debiera estar, sí, debiera estar para mí. Y sí. Claro, no confundir las cosas. Claro, Escuchá, nosotros Sí, fuimos, de- bajo el lo gobierno que- militar, fuimos argentinos, claro. orgullosos de la bandera. Por supuesto, sí. Entonces, bueno, hicimos los actos acá. Una vez que vinimos, habían tirado la cruz, habían roto las cosas acá. Y Mario Echeverría Valeta, que siempre está metido en todo, hizo esta chapita y la puso ahí en ese mástil. Por la sangre derramada de nuestros antepasados, no dañe este santuario. Esto lo hizo Echeverría Valeta, lo había puesto ahí. Entonces nosotros lo pusimos acá. Qué bueno. ¿Y hay gente que deja flores? Sí, también sí. Frescas son esas. Sí. Entonces, bueno, hicimos varios años los actos acá y el Archivo Nacional de la Memoria, cuando estaba Torres Molina, se entera de lo que estamos haciendo, así que se comunica. Y dice, nosotros queremos ayudarlos. Entonces, ellos estaban haciendo la Red Federal de Sitios por la Memoria, estaban poniendo las columnas esas de Memoria, Verdad y Justicia en los sitios clandestinos de detención Sí, de la época de la dictadura militar. y acá tenemos más cerca. Entonces dice que nosotros queremos señalizar el sitio esta ancianita. Queremos pedirles permiso. Qué bien que pidan permiso. Entonces le digo, primero no hay que pedir permiso porque eso cuando lo recuperamos para todos, para la comunidad. Nadie es dueño de eso. Entonces, eso es de todos, nos pertenece a todos. Así que finalmente, bueno, se hizo Sí, pero a veces aquel, pueden cada cosa. así que se hizo aquel cenotafio nuevo y ya se integró esto. Y después hay un proyecto que quedó inconcluso que es integrar los dos cenotafios. Claro. Mejorar acá el terreno y todo eso. Quedé filmando así dije, uy, bueno, ya está. El zorrito anda por allá. Luis, la figura del gallego Soto, un pibe de 25 años, 26 años, ¿cuántos años tenía?
Sí, 24 me parece, 23, ¿Cómo 24. puede ser alguien tan joven que haya resultado ser el emblema? El emblema de esto. Y te lo pregunto, digamos, para esa claridad. para que me hables de él y que veas cómo por ahí, digamos, también hoy lo vemos, ¿no? Que cuando vemos que todo esto está medio difícil de solucionar, pero que por ahí hay algunos jóvenes que la tienen clara. No sé, quizás podemos establecer algún puente por ahí. O soy muy ilusa. Sí, son otros tiempos, otras ideologías, como que el anarquismo igual se fue diluyendo y fue desapareciendo. Incluso él no sé si sería propiamente anarquista, sino que era más bien anarquista casi sindicalista o socialista. Y, pero también la actuación de ellos, el boom explosivo fue cuando la unión de él con el gallego Borrero en Río Gallegos, que Gallego Borrero era un tipo brillante, que uno lo ve a través de su libro, pero también leyendo los expedientes judiciales, la actuación de Borrero, por ejemplo, están haciendo una asamblea en Río Gallegos, la Federación Obrera, y está todo asentado en el expediente judicial, y entra el oficial de policía para la asamblea y dice que no se puede hacer asamblea pues no estaba autorizada, y estaba haciendo uso de la palabra Gallego Soto. Entonces ahí del grupo de gente que estaba en la asamblea salta Borrero, dice el doctor José María Borrero, y dice la asamblea está autorizada, pues se habían hecho todos los trámites y los echa la policía. O sea, Borrero saca a la policía dentro del local donde se estaba haciendo la asamblea. Así la policía sale y dice, bueno, vamos a pedir refuerzos, si piden refuerzos y esperan que termine la asamblea y a medida que van saliendo los obreros se los llevan todos presos a la comisaría. O sea, ese boom explosivo entre estas dos personalidades fuertes, pues la personalidad del Gallego Soto también era fuerte, era impetuoso, un tipo arrollador. Así que esas son las cuestiones por ahí que de ciertos personajes que se encuentran en la historia y en un momento justo y preciso, donde acá hacía mucha falta las reivindicaciones de los trabajadores que vivían en condiciones pésimas, y que ellos levantaron esas banderas de esa lucha. Es una personalidad digna de seguir estudiándola, la del Gallego Soto, la de Borrero y de otros periodistas, incluso la de Diego León Meneses en Río Gallegos, otro periodista olvidado. Pero es digno de estudiar, ¿no? Aparte, un tipo joven, el Gallego Soto, de 23, 24 años, cómo poder hacer para levantar a toda esta gente, arengarla y llevarlas, porque hasta la gente de campo hasta el día de hoy sigue manteniendo las mismas costumbres y no es fácil a veces tratar con ellos, con 2 o 3. Imagínate tratar con 500 o 600, cómo hacer para manejar todo ese grupo. Y ser joven siempre fue ser joven, o sea, los jóvenes nunca los escuchamos, los viejos, ¿no? Eso no es algo de ahora. A él también, él no le importó eso y pudo. Por eso Claro. yo creo que quizás él puede ser una figura inspiradora para Sí. los jóvenes de hoy. Claro. Sí, por eso debiese estudiarse más, con más detenimiento. Sí, Jóvenes y no por tan su- jóvenes, ¿no? Pero quiero decir, porque siempre históricamente al joven uno no lo menosprecia. Claro. Sí, por los ideales, las convicciones, la firmeza de las convicciones, claro. Ahora, Enfrente- lo que pasa también que ellos probablemente a los 11 años él haya estado trabajando y en contacto con anarquistas. Y los anarquistas, bueno, vos podés decirlo mejor que yo, tenían mucha actividad docente con los jóvenes. Mi abuelo tenía cerca de la estación en Esperanza un boliche y mi papá atendía la cancha de bocha. Mi viejo tenía 11 años, era un mocoso inquieto, se ve, y unos señores, unos viejos que iban ahí lo invitaron a una reunión. A los 11 años invitaron a una reunión y eran los anarquistas. Y dice mi viejo que él fue, un chico, eso tiene que haber sido inteligente. En Esperanza Santa Fe. En No estamos hablando de Santa- Esperanza Santa Cruz. Esperanza Ok. Santa Fe. Y entonces dice mi viejo que él los escuchaba hablar, los escuchaba hablar, los escuchaba hablar, y cuando volvió a la noche a la casa, dice que temblaba, y que pensaba y temblaba porque le entró un mundo nuevo en la cabeza. Y esos fueron los viejos anarquistas del pueblo que lo habrán visto así inquieto y dijeron, vení, vamos a charlar. Claro. Y se lo llevaron la cabeza le hirvió para siempre. Después siguió con las bibliotecas públicas, pues los padres eran semianalfabetos, con la escuela pública, después empezó a leer Barré, empezó a leer a los anarquistas,
Y a los 11 años le destaparon la cabeza a un muchacho, con las ideas más hermosas que ha podido imaginar la humanidad. ¿Y él cómo siguió su vida con esas ideas anarquistas? No, mi viejo después se va para la izquierda, sí, sigue todo un proceso, pero dentro de postura política, pero yo creo que el anarquismo estuvo siempre en él. A mí el primer libro que me dio a leer es un libro de un anarquista, La ayuda mutua de Copropne. No, y en su vida Dios trabajó mucho. Trabajó mucho por la dignidad del hombre, fue su trabajo de toda la vida. Cuéntame que fue quien escribió. La Forestal. Dale, pero contame, te estoy grabando, así que No, dale. no. Sí, no, dale. Después, si no querés, estamos en contacto. No, Si no querés, no lo pongo, pero déjame que ya te grabo. La Forestal es una historia paralela a esta. Y mi papá, Gastón Gori, con Osvaldo Valle eran muy amigos. Y es un fenómeno paralelo en la misma época, porque fueron las huelgas y matanzas en el 20 y el 21. Y la Forestal era la empresa inglesa que en el norte de Santa Fe y el norte del Chaco hizo un estado dentro de otro estado. Ahí no era la República Argentina, sino era la empresa. Y tiene toda una historia de explotación hacia los obreros y hacia los peones, los hacheros, que es la parte trágica. Y cuando ellos hacen huelgas y se subleva, también hubo una matanza. Una matanza que no está, ahora la está estudiando un gran historiador que es Alejandro Jasinski, que se ha doctorado con este tema. Antes tenía un libro, ya había escrito un libro maravilloso sobre el tema, La masacre de la Forestal, y ahí se asesinaron a 600 obreros. Y mi viejo es como el que descubre el tema en el año 65, es el primero que escribe sobre eso. Después, por suerte, se siguió estudiando y los jóvenes siguen estudiando. Pero es una matriz. Y la Forestal fue un caso emblemático porque el gobierno argentino paga deuda externa con tierras a empresas inglesas y alemanas. Por eso mi viejo, pobre, antes de morir, dice: estudiamos tanto, hicimos tanto y no aprendieron nada. Pobre viejo. Pero bueno, esa fue la historia. Yo creo que lo que a uno también le da satisfacción es hacer y actuar según las propias convicciones. Eso es lo que te da la real satisfacción y la tranquilidad, irte a acostar todas las noches Sí. en tu cama. Bueno, mi viejo era abogado, pero prácticamente no ejerció la profesión. Se dedicó a escribir y siempre a temas sociales. Tuvo más de la mitad de su vida prohibido, siempre lo dejaban cesante en los empleos. Y bueno, siempre creyendo, y lo suyo era rescatar la dignidad del hombre. Quizás rescatar la la- hacía del para ser humano. conocer los derechos, para de alguna manera quizás por ahí trabajar desde Y ahí. porque ella estaba escribiendo y necesitaba método para escribir, entonces estudió para Claro. tener un método de escritura más correcto, porque ya estaba... Y más contundente, porque la Exacto. verdad uno Se dio cuenta que le hacía falta una cuestión de método. Al principio tuvo que dejar, porque con su trabajo de maestro y viviendo en una pensión, porque venía de un pueblo, no pudo. Después, cuando la universidad fue gratuita, ahí pudo estudiar y recibirse de abogado, en la UNL. en la UNL. ¿Vos también estudiaste en la UNL? Sí. ¿Qué sí. estudiaste? Abogacía, soy Ah, abogada. también, ok. Buenísimo. El último ejercicio que hacemos siempre después de los actos, ahora que estamos divididos, los otros sé que lo hacen también. Una vez que venimos a la Cruz Mayor, entonces yo le digo a los asistentes, a todos los compañeros que estén, que nos paramos acá, de espalda al faldeo, mirando todos estos paisajes. Desde acá se ve, un poquito más allá, se ve el glaciar, los cerros, Cerro Mitre, Buenos Aires, el Frías, se alcanza a ver el lago. Entonces venir de tan lejos acá a morir de forma tan miserable. Y esto fue lo último que vieron los huelguistas que fueron fusilados acá, un poquito acá cerquita. O sea, con este paisaje, con esta maravilla, como bien decía Osvaldo, muerte en el paraíso. Esto es el paraíso. Pobre gente, Venía a trabajar, a ganarse la vida. A ganarse la vida, las mataron. Solo, sin familia, con miseria. Y esto fue lo que vieron antes de morir. O sea, mirar esto y morir de una forma tan miserable acá y después pasar a ser comida de los animales. Pues vinieron los zorros, los piches, los caranchos, los cóndores, las águilas que andan acá y se los comieron. Esa fue la muerte de los huelguistas. Por eso yo también no estoy muy de acuerdo en cuanto
romantizar la muerte de ellos en canciones y cantatas y esas cuestiones, porque fue una muerte miserable, injusta, ¿no? Sí, Por más que haya inspirado a otros. Claro, por Sí. más sí, que se haya hecho Poética claro, sí, posterior. sí, Es que el dolor es dolor. claro. O sea, Pero yo entiendo que por ahí hay una forma de digerir las cosas. Ujú. Puede ser. Sí, son ópticas diferentes que tenemos todos, ¿no? Claro, Pero sí, eso no descarta lo cruento y lo real, claro. lo que pasó en la carne ahí. Ujú. Y este silencio. me imagino interrumpido por ese fogonazo y el eco. El silencio hace doler los oídos. Es tan silencio que duelen los oídos.